Ahora pasamos a escuchar la ponencia de la profesora María Eugenia Horvitz. Bueno, habría querido traer mi ponencia, como siempre lo hago por escrito, pero llegó un poco tarde la demanda de venir y estoy muy contenta de encontrarme aquí y me felicito extraordinariamente que hayan podido crear ustedes este centro, porque le hacía mucha falta a los estudiantes de historia. Imagino que esto se ampliaría en general a las ciencias sociales en un buen diálogo. Ahora, sin embargo, es un tema que he trabajado mucho tiempo y tema de mi tesis de doctorado, pero de hace mucho tiempo, que para ustedes casi venían naciendo desde el año, imagínate, 89, pero aquí me dejaron de magíster nomás, cosa que no me importa para nada porque creo que todos estos títulos solo sirven para el mercado del trabajo en el universitario y sirven para haber podido hacer un trabajo sin tener que ir a trabajar en la producción, dijéramos, cuando hay becas, claro, pero por eso no me importa para nada, sino que este es una temática que ha sido muy representada, y como yo estudié en Francia, ya entonces, figúrense ustedes, en los años 80, era una temática muy importante. Por un lado estaba Nogá, que ustedes conocen, con los lugares de memoria, que tiene que ver con las representaciones culturales colectivas y los lugares, que se ha pasado muy rápidamente sobre eso porque un lugar tiene sentido cuando uno lo usa. Y la pregunta no era, en definitiva, era ¿y por qué no lo usamos? ¿No habrá que recordarlo historiográficamente? Pregunta que está ahí. Y que es más que la conmemoración. Pero esto de la materialización de los lugares, incluso un lugar de memoria en esta obra de 3 tomos de Nogá era, por ejemplo, la Marsellesa, la bandera, los colores de la bandera. Por lo tanto, esta materialización indudablemente llevó a un debate y quién sabe se dejó un poco de lado lo que ahí se estaba planteando. Pero sí tiene un defecto importante Nogá cuando planteó su temática, que es separar abruptamente, desde el punto de vista teórico y metodológico, memoria e historia. Que como ha dicho un gran historiador, Hobsbawm, preguntándose sobre estos temas, decía, qué extraño que lo que hacemos los historiadores no es más que rescatar memoria, lo que los otros olvidan. Sin embargo, tenemos un problema frente a la memoria. Y yo dijera que el problema de los historiadores frente a la memoria es que le tememos a la subjetividad en todas sus formas. Por lo tanto, a mí me gustó el llamado de ustedes cuando hablan de los sujetos, ¿no? Porque de eso vamos a hablar. Y los sujetos, o sea, nosotros, hay una subjetividad, no son sujetos históricos en que no podamos preguntarnos también por su materialidad específica. Porque son sujetos de determinados movimientos sociales, podemos considerarlos sujetos, pero son sujetos activos también las particularidades. Y hay particularidades, los grupos que recuerdan. Y a lo último me estoy dedicando yo en estos días, que al cine y la historia, podría ser a la literatura y la historia, es decir, a representaciones culturales que tienen una carga de subjetividad profunda, porque una obra en el cine se filma. Pero díganme ustedes, en los trabajos que ustedes hacen, o los que hacemos los más grandes, ahí me pongo Argentina para no utilizar otro término molesto, ¿no lo filmamos? Claro que lo firmamos. Es decir, hay una problemática en la teoría y en la metodología de la historia que tiene que ver con el desencuentro de con la subjetividad. Dado, ¿no es cierto?, la escuela historiográfica, de repente von Ranke podría aparecer aquí en un cuadro, y al lado, ¿no es cierto?, Comte, porque indudablemente el problema de la objetividad y la verdad están siempre entrecruzados. Cuando efectivamente, utilizando muchos medios para descubrir las narrativas, los relatos, yo prefiero el término relato, que está detrás de la expresión de las memorias, indudablemente tiene que hacerse sobre otras metodologías.
y hay que aprenderlas y sobre todo inventarlas. Por lo tanto, ustedes tienen un campo amplio. Vamos a ver cómo nos va a los que estamos tratando de hacer algunos inventos al respecto. Pero, hablando muy en serio, es decir, primer problema es cómo encarar la subjetividad en historia. Y sobre todo en el mundo actual, donde la carga de la subjetividad es brutalmente importante. Recién yo vengo de un pequeño foro sobre la formación integral que teníamos ahí en la Casa Central, aquí en la torre de la universidad, ya que como ustedes saben, la Casa Central de la Chile se cayó con el terremoto, es decir, hay que repararla. Bueno, lugar de memoria. Y justamente estábamos hablando del cambio de los lenguajes, cómo se escribe en Twitter, etcétera, qué hacer frente a los cambios de lenguaje, que en el fondo es como una revancha de la subjetividad, es una búsqueda de otras formas de encuentro, en que desgraciadamente en ella estamos perdiendo el lenguaje, tanto el oral como el escrito, pero habrá que reinventar, pero estamos frente al fenómeno. Bueno, y también estamos frente al problema de la relación subjetividad de la memoria, siempre fiel a sí misma, como dice el propio Nora, permanente y que se va perdiendo, pero se va perdiendo por los impactos en la sociedad. También era el tiempo en que empezó a escribir Henri Rousseau, uno de los autores de un texto que tú mencionabas, Cristina, que es Las ansias de la memoria, esa es la temática de él. Y efectivamente perdía las referencias, y en su otro verso que nos visitará próximamente, creo que es importante que a los que les interesen estos temas acudan a sus conferencias. Él dice, bueno, se ha perdido la experiencia, hay un corte de la experiencia, pero Traverso agrega con claridad lo que la historiografía habitualmente ha mantenido sumergido, que es el debate de la política. Y la política lo estoy diciendo en grande, ni siquiera estoy pensando en la historiografía política, porque ese es otro cuento. Estoy hablando de los debates al interior de la sociedad, que en la temática esta que nos convoca hoy día, se hace presente cada vez que se trata de las políticas públicas, y se ha hecho presente permanentemente. Hay un debate que está en la sociedad y que de una u otra manera impacta obviamente la historiografía, por un lado. Pero también está la capacidad que hemos tenido los historiadores de hacer identidades nacionales, de discernir sobre grupos políticos. Aquí estamos en una casa de conmemoración a uno de nuestros grandes historiadores fundadores, Vicuña Maquena. Ahora, ¿qué hicieron los historiadores liberales del siglo XIX? Particularmente Vicuña Maquena, Diego Rosarana, fundaron la República Nacional, y que ellos querían extremadamente liberal, por lo cual fueron muy perseguidos. Participaron mucho en política, particularmente Vicuña Maquena. Eso le costó 2 exilios, que dedicó a buscar desesperadamente documentos sobre Chile que todavía utilizamos, que pueblan nuestros archivos, que está aquí, pero también el Archivo Nacional. Lo mismo se dedicó Barros Arana. Ahora, ellos, historiadores típicos de la modernidad, su objetivo en la historia era fundar la nación, y de hecho lo lograron, porque el bicentenario conmemorativo que se celebra nacionalmente es el que historiográficamente fundaron. Por lo tanto, tuvieron una capacidad en el espacio público extraordinariamente importante. Y además, fíjense ustedes que uno siempre dice que son positivistas, lo cual es un error teórico, porque son historicistas en realidad.